página de Facebook como José Ayala. Y recuerda, la palabra que da vida. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Hoy ya es lunes 24 de junio. Qué rápido va pasando el tiempo. Pero le damos gracias a Dios porque nos permite amanecer con vida. Nos permite abrir nuestros ojos y contemplar un radiar hermoso de un día. Y hoy pues en este día no nos podemos quedar sin escuchar la palabra que da vida. Hoy la iglesia nos invita a celebrar la solemnidad de la Natividad de San Juan el Bautista. Y hoy nos enseña el Evangelio, a pesar de muchas veces que nuestra vida ha sido marcada con circunstancias adversas, Dios nunca se olvida de derramar su amor, su misericordia, no importando el tiempo, no importando la edad, como lo hizo con Zacarías e Isabel, dándoles a un hijo como Juan el Bautista. Al celebrar la solemnidad de la Natividad de San Juan el Bautista, como cristianos, estamos invitados a podernos alegrar, pero también a podernos motivar a que nuestra lengua se suelte para hablar las maravillas del Señor. El Evangelio de este día está tomado de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 57, 66 al 80. Lucas 1, 57, luego leemos el 66 y de allí hasta el 80. Y dice así el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos, parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndole: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señal al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. ¿Cuántos se enteraban de ello? Se preguntaban, impresionados. ¿Qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos y hermanas, en este día lunes hermoso que Dios nos ha dado, permitámosle a la palabra que nos hable, que nos transforme, que nos limpie de todo pensamiento negativo, de toda acción pecaminosa que muchas veces cometemos. Pidámosle al Señor que a medida el Espíritu Santo nos vaya hablando, sea Él el que nos conduzca y nos dé el discernimiento para meditar esta palabra, no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios. Decimos todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado.
y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo. Haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, una vez más sean bienvenidos a este espacio de la meditación de la palabra que da vida. Me llena de mucha alegría, de emoción, porque muchas veces nosotros podemos pensar en nuestros propios proyectos, pero Dios tiene sus proyectos que no son los proyectos nuestros. Esto debemos de entenderlo, porque el Señor nos ha formado desde que estábamos en el vientre de la madre. Lo va a decir la primera lectura del profeta Isaías ahora, ¿verdad? Que Él te conoce y te ha destinado para que seas una persona que pueda hablar de las maravillas, del poder, de la grandeza de Dios. Eso lo habla en la primera lectura el profeta Isaías de este día. Pero ahora, en el Evangelio, nos hace entender la vida que estaba antes en este matrimonio de que Juan naciera y la vida que después ellos tuvieron. Esa es la alegría que a nosotros nos debe de dar como cristianos, que no es lo mismo una vida donde hay desolación, hay tristeza, hay maldición, porque un matrimonio en el tiempo de Jesús que no pudiera concebir hijos, que era el relato, el ejemplo más claro de Zacarías y Isabel, que ya eran ancianos y no habían podido concebir un hijo. En este hogar había soledad, en este hogar había tristeza, en este hogar había frustración, en este hogar incluso se estaba perdiendo la fe, porque Zacarías, si ustedes se van anteriormente, cuando el ángel le va a hablar a Zacarías, Zacarías no cree, porque él está poniendo su mirada en las circunstancias humanas y no en las circunstancias del cielo. Ese es el relato para nosotros, para que podamos comprender cómo es la vida, el antes de llegar Dios con su misericordia, al después que Dios ha llegado a tu vida, a tu familia, a tu hogar, a tu matrimonio. Y el relato es hermoso porque me llama la atención en la solemnidad de la natividad de San Juan el Bautista. Es para profundizar este texto, es para poderlo saborear como cuando se come la mejor comida, y este es la mejor alimento. El texto de San Lucas, capítulo 1, 57, luego 66 al 80, nos dice unos hermosos detalles del Evangelio, de la palabra de Dios. Pongamos atención, dice: por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos, parientes, se enteraron de que el Señor le había manifestado tan gran misericordia, se regocijaron con ella. Es que los vecinos muchas veces están solos para escuchar chismes. Los vecinos están muchas veces para escuchar los pleitos de los matrimonios. Muchas veces los vecinos están nomás solos para escuchar las frustraciones de las familias y de los matrimonios. Muchas veces los vecinos están a la expectativa que todo es negativo en esa familia. Pero cuando Dios viene al matrimonio, cuando Dios viene a la familia, es muy diferente. Hay un espacio para la alegría, hay un espacio para el gozo, hay un espacio para congratularse con esa persona. Y eso es lo que pasó cuando Isabel tuvo a Juan. Dice que los vecinos ya ahora no escuchan chambre, ya los vecinos ya ahora no escuchan pleito, ya ahora ya los vecinos ya van a ver una señal de esperanza en esta familia, en este matrimonio, porque ha nacido un hijo, el cual ellos no habían podido concebir. Y se regocijaron con Isabel, porque había dado
tan grande misericordia, Dios. Es que no era fácil, hermano. Avanzada edad. Toda su vida había sido de muchas veces ser la vergüenza del pueblo de Judá. Haber sido los comentarios negativos. ¿Cuántas veces, querido hermano? Cuando nuestras vidas no son como las que tal vez la realidad o el mundo quisiera ver. No hay alegría para los demás. Pero cuando llega Dios a tu vida, cuando llega Dios a tu matrimonio y los demás pueden ver tan grande misericordia, ¿cómo van a alegrarse los demás? Ese es lo bonito del texto. Cuando Dios está en ese matrimonio, cuando Dios está en esa familia, son motivos de evangelización para aquellos que van a verte, para aquellos que van a escucharte. Ahora ya no se comentan cosas negativas de ese matrimonio. Ahora ya no se comentan cosas frustrantes de ese matrimonio, de esa familia. Ahora todo mundo se alegra con Zacarías y se alegra con Isabel por la misericordia derramada de Dios. Dios no se olvida de ese matrimonio. Dios no se olvida de esa familia. A pesar del tiempo que haya pasado, jamás Dios se olvidará de ti. Sigue el texto. A los 8 días se fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndole, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Aquí me da otra gran enseñanza. Los vecinos van al templo. La gente, es cierto, la gente se alegra con Isabel, con Zacarías. Pero que hay una gran enseñanza, que en tu familia, en tus matrimonios, no son las demás gentes que van a decidir por ti. Sino cuando tú te dejas llevar y conducir por el Espíritu de Dios, Dios te dará la sabiduría para tomar las mejores decisiones. La gente quería ponerle el nombre de Zacarías. La gente siempre anda de metida. La gente muchas veces tomando decisiones por otro. Aprende del texto de ahora que Isabel dice que se opuso. Se opuso. Porque Isabel había entendido que no son terceras personas las que van a decidir en el matrimonio. No son terceras personas las que van a decidir en tu familia. No. Tienes que dejarte. Yo siempre, cuando yo me he tocado hablar con personas que están pasando circunstancias en su familia, desacuerdos en su matrimonio, siempre les he aconsejado, no permitan que otra persona se involucre a menos que sea para darles un consejo. Pero de lo contrario, no pueden decidir. Y esto es lo que está pasando con Zacarías e Isabel. La gente quería ponerle el nombre de Zacarías, más Isabel se opone. Porque Isabel está tomando en cuenta el proyecto de Dios. Y cuando tú y yo no tomamos en cuenta el proyecto de Dios, las cosas no van a salir según el proyecto de Dios, sino el proyecto humano. Y eso a veces no va a ningún término feliz. Hay discusiones, hay pleitos, hay desacuerdos y hay mucha confusión. Pero cuando tú y yo en la familia tomamos conciencia que el proyecto de Dios no es el nuestro, vamos a discernir que el proyecto de Dios es el que va a reinar en mi matrimonio. Miren lo que pasa. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Miren, aquí ya va en un conjunto. Isabel se opone. Zacarías está mudo. Pero él escribe en una tablilla y dice, no son ustedes los que van a decidir. No son la gente que va a decidir. Vamos a tomar en conciencia el proyecto de Dios. Isabel se opone, Zacarías escribe. Juan se llamará. Esta es una gran enseñanza para la familia. Esta es una gran enseñanza para nosotros los matrimonios. Siempre tomar en cuenta la palabra que viene de Dios. Siempre hay que tomar en cuenta el proyecto. Hay que tomar en cuenta y escuchar la voz de Dios. Y eso es bonito porque eso hace
que el término sea feliz. Miren lo que pasó. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Por eso les decía, es muy diferente cuando la misericordia de Dios ha sido derramada en la familia a no tener la misericordia de Dios. Y no es porque Dios no sea misericordioso, es que muchas veces no entendemos los tiempos y los proyectos de Dios. Zacarías ya no está para comentar cosas negativas del pasado, ya no está para recordar que habían pasado toda una vida esperando hijos. Ahora, de agradecido, ahora de estar en este momento tan hermoso de su vida, se le suelta la lengua. Comienza a expresar bendición, comienza a expresar la alabanza hacia Dios por tan grande suceso que Dios les ha dado en su vida. Qué bonito sería, hermano, que nosotros no solo vivamos quejándonos de las circunstancias que nos pasan. Qué bonito sería, hermano, que no solo vivamos comentando cosas negativas, sino más bien podamos tener los oídos abiertos para escuchar lo que Dios nos dice, tener los ojos abiertos para ver la misericordia y la bondad de Dios y poderle alabar, que nuestra lengua, nuestra boca sea para bendecir, que nuestra lengua sea para alabar a Dios. Y termina el texto diciendo: un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Qué hermoso. Qué hermoso cuando en una familia está la mano de Dios. Qué hermoso sería que en nuestros hijos esté la mano de Dios. Qué hermoso sería que la gente admirara cómo nuestros hijos están siendo educados en la fe. Cómo hermoso sería que nuestros hijos están siendo educados en el camino del Señor. Es una admiración, hermano. Por eso es bueno que pongamos el empeño nosotros los adultos primero, para que la misericordia de Dios sea derramada no solo en nosotros los adultos, sino en toda la familia. Dice el texto finalmente: el niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Qué hermoso hoy este texto, en el cual la iglesia nos recuerda la solemnidad de la natividad de San Juan el Bautista. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de este suceso hermoso? Como primer punto, debemos de entender que Dios me conoce profundamente. El Señor me conoce profundamente. ¿Y desde cuándo me conoce? Dice el profeta Isaías: desde que estaba en el vientre de mi madre. Número 2. No debemos de olvidar que los proyectos nuestros no son los proyectos de Dios. Ya Zacarías e Isabel tenían su proyecto morir vejez. En su vejez, ya llegaron a su vejez, que ya su vida iba a ser maldecida por no tener hijos. Toda su vida. Pero Dios tenía un proyecto: mandarles a un hijo llamado Juan el Bautista, en el cual este hijo, la mano de Dios, iba a estar con él. No debemos de olvidar, matrimonio, que aunque muy frustrante pueda ser tu vida, que no puedas tener hijos, que no puedan concebir, acuérdate que los proyectos tuyos no son los proyectos de Dios. Dios siempre bendice a su tiempo. Número 3. Debemos de tener presente, querido hermano, que cuando la misericordia de Dios ha sido derramada en nuestra vida, la boca se tiene que abrir para alabar y bendecir a Dios. No se te olvide, no solo puedes recibir la bendición, no solo puedes obtener la misericordia de Dios, alábalo también, bendícelo como Zacarías. Número 4. Dios nos invita en medio del silencio, como Zacarías, hermano, a recuperar nuestra fe
y nuestra confianza en Dios. Zacarías se queda mudo. Hay un momento de silencio para Zacarías. Hay un momento en el cual nosotros debemos de guardar silencio y pedirle al Señor que en medio de ese silencio me ayude a recuperar la fe perdida y la confianza en Él. Número 5. Hoy el Señor quiere que al recordar la natividad de San Juan el Bautista, nos invita a recobrar la alegría de nuestras vidas y que todos juntos podamos ser expresión de la alegría para los demás. Y por último, Dios nos invita a que seamos portadores de la alegría. Pablo VI decía en una de sus encíclicas que no puede haber cristianos tristes, desalentados y sin esperanza. Hoy en este día que celebramos la solemnidad de la Natividad de San Juan el Bautista, también seamos portadores de la alegría del Evangelio, no llevando tristeza, no llevando negatividad en nuestras vidas, sino más bien llevando la fe, la esperanza, la alegría que viene de la misericordia de Dios. Que el Señor pues nos conceda, hermano, vivir una vida en el cual podamos entender el proyecto de Dios. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Les invitamos que nos ayude a evangelizar, compartiendo el Evangelio en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, pero también, amados hermanos, les pedimos que se suscriban a nuestra página de YouTube, que aparecemos como José Ayala, predicador católico, y así más fácil se nos hará llevar la palabra de Dios a muchas personas que están como antes que estaba Zacarías y Isabel, desalentados, sin fe y sin esperanza y sin la alegría del Señor. Podamos ser nosotros también motivo de que otros se alegren a través de la palabra de Dios. Que Dios les recompense y que Dios siempre nos acompañe a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras limitaciones. Sea Él el que nos conforte en nuestra vida y limpie nuestra vida. Alabado sea Jesucristo nuevamente, por siempre sea alabado.